Maravilloso es nuestro Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Amén. Veo poca gente, pero bueno, igual estamos los que estamos. Y dile a tu hermano enseguida: esta palabra es para ti. Amén. Esta palabra es para ti. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a dar inicio, pues, hermanos, a esta enseñanza. Vamos a seguir y a continuar con el tema del arrepentimiento verdadero. Y hoy vamos a hablar acerca de los pasos para tener un verdadero arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre eterno, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo y poderoso, tú eres Rey de reyes y Señor de los señores. Venimos ante tu presencia y hemos venido a tu casa bendita de oración, a tu iglesia, Señor, para que tú nos hables a través de las Escrituras, para que tú nos redargullas e instruyas, para que tú nos corrijas y que cada día nos ayudes a ser mejores personas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tú has preparado para esta mañana. Gracias por esa palabra sazonada con el Espíritu Santo. Y te pido, Padre, dile conmigo: Señor, te pido que abras los institutos bíblicos del cielo y que tú hables a mi corazón. Háblame a través de tu palabra. Quiero que tu palabra me limpie. Quiero que tu palabra me transforme y me mude cada día más como Jesús. Gracias te doy. Amén. Y yo te pido, Padre, que unjas este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que tú sazones este mensaje con unción fresca. Unge, por tanto, mi garganta, unge mi lengua y mi voz para predicar tu palabra con autoridad y con denuedo. Espíritu Santo, toma la libertad, toma el control de esta enseñanza, y mientras se predica tu palabra, Señor, tú hagas señales, maravillas y prodigios. Sana a los enfermos, quebranta toda enfermedad, toda maldición, Señor. Rompe toda cadena, da vista al ciego y haz que aún el sordo pueda oír y el mudo pueda hablar, Señor. Haz que el paralítico, el que esté lisiado se levante, Padre, en el nombre de Jesús, tanto en el campo espiritual como en el campo físico, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver el primer paso, mis hermanos. La palabra dice que Dios no retarda su promesa. En primera de Pedro, capítulo 3:9, dice que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un mandamiento el arrepentimiento, y es un deber como cristianos andar arrepentidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero con un arrepentimiento verdadero, dando frutos dignos de que Dios ha hecho algo adentro, de que hemos sido transformados por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que nadie perezca, ni el mundano, sino que el mundano venga a Cristo, se arrepienta, abandone la tradición, la religión, los dogmas, deje de ser incrédulo, ateo, y se vuelva al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amplio en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, el primer paso para tener un arrepentimiento verdadero es que cada persona en el mundo tiene que oír el Evangelio, tiene que oír la predicación del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 10, 14, y esto también está en Isaías, dice: ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. Esto también está, mis hermanos, en Isaías, ¿ok? Romanos 10:14, me corrigen si estoy equivocado. Amén, pastor, está bien. Yo estoy como en Corintios, estoy más embolatado. Romanos 10:14, aquí está. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Eso también encontramos en Isaías capítulo 52, versículo 7. Ahí está la palabra. 740 años aproximadamente el profeta Isaías habló acerca de que había que predicar de algún Mesías que vendría a nacer algún día. Y efectivamente, hace 2019 años nació el Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y es nuestro deber, mis hermanos, como iglesia, predicar a tiempo y fuera de tiempo, de dar a conocer las buenas nuevas y de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Es importante que lo que Dios ha hecho en nosotros, esa transformación, porque echemos a ver qué éramos antes de conocer de Cristo. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Y qué pasaría si de pronto alguien no nos hubiera predicado? ¿Dónde estaríamos? Mis hermanos, tú estás allí sentado, o tú estás allá, al otro lado, allá en el Facebook o en el YouTube, escuchando esta predicación, porque tienes hambre de Dios y eres un bienaventurado. Porque algún día Dios tuvo misericordia tanto de ti como de mí y nos trajo a su redil. Nos compró con precio de sangre, nos lavó, nos limpió. Y estamos aquí cada día, hermanos, formándonos, creciendo espiritualmente por la predicación del Evangelio. Y esta carrera no termina, mis hermanos, porque la palabra es nueva cada día. Cada día aprendemos algo del Evangelio. Yo no me las sé todas. Yo cada día aprendo algo de Dios. Aprendo algo de lo más nuevecito. ¿Cuántos dicen amén? Así que nadie se crea sabio en su propia prudencia, porque Dios al altivo resiste y da gracia a los humildes. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo de Dios. Pero lo poco que aprendemos o lo mucho que aprendamos, démoslo a conocer, para que también la gente pueda ser partícipe del conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas personas, mis hermanos, tienen una religión, pero ni siquiera han oído del verdadero evangelio de Jesucristo. Han oído quizás lo que se escucha hoy día, pura manipulación del evangelio, quizás malos testimonios, y la gente quizás querrá decir: yo no quiero ir a esas iglesias. Pero mis hermanos, debemos de creer, como dije en muchas prédicas anteriores, debemos de creer en Jesús a pesar de Judas, porque si no, Jesús hubiera fracasado en su intento. ¿Ok? Todavía vemos hombres de Dios que amamos las almas, amamos la doctrina, amamos la palabra y la deseamos dar tal cual como está escrita. Amén. Para el beneficio, para que sea sano para nuestra alma y para nuestro espíritu. Amén. Entonces muchas personas tienen religión, pero ni siquiera han oído del evangelio, o han oído quizá las manipulaciones del evangelio, pero no han escuchado el verdadero evangelio. Hoy en día hay muchos evangelios, predican de muchos Cristos, pero el evangelio es uno solo, el que te lleva a un arrepentimiento verdadero. Amén. De hecho, la palabra evangelio es una palabra griega que viene de una palabra o una preposición que se llama ev, y la v, ¿no? Ev, que significa dentro de, ¿ya? Eureka, eurisma, ¿ya? Y de otra palabra que se llama angelus, o sea, mensaje. Cuando dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al pastor, al mensajero, al encargado de la iglesia de Éfeso, un ejemplo, y así para todas las iglesias de Asia Menor. Entonces la palabra angelus significa mensaje, porque ¿qué hacen los ángeles? Dar las buenas nuevas. Entonces, evangelio, un cambio que ocurre desde nuestro interior hasta nuestro exterior. ¿Por qué? Por la predicación del evangelio. El evangelio tiene una repercusión tan poderosa porque es la palabra de Dios, y la palabra entra, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, cambia nuestras vidas. Por eso cuando escuchamos la palabra verdadera o el evangelio verdadero, nuestras vidas son transformadas. Amén. Pero en iglesias donde no abunda la palabra, donde escasea el verdadero evangelio, la gente vive como quiere vivir. La gente vive impíamente,
chabacanamente, mundanamente. Pero la palabra cada día nos transforma, la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Y tú tienes que amar la verdadera palabra. Tú tienes que amar y dar a conocer la verdadera enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Pero mis hermanos, más que una definición de una palabra original, evangelio, o angelus, evangelios, mejor es saber, mis hermanos, lo que el evangelio significa para cada hombre y para cada mujer en el mundo. Y esto es, mis hermanos, que los muchos pecados que el hombre cometa o la mujer pueden ser perdonados por Dios, por su misericordia, por su sangre. Si obviamente esta persona se arrepiente verdaderamente de todo corazón y si confía en Jesucristo como Señor y Salvador. Y si anda en luz, obviamente, porque es que si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así que si nos arrepentimos de todo corazón y si confiamos en Jesús como el Señor y Salvador y el Hijo de Dios, y que Él pagó por el precio, por la culpa, lo que merecíamos nosotros, Él pagó por nuestras iniquidades, Él pagó el precio que debíamos nosotros, pero Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó la culpa de nuestros pecados derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario y virtiéndola por toda la humanidad para remisión de pecados. Amén. En Marcos capítulo 1, 14, vamos a Marcos capítulo 1, 14 al 15. Y miren lo que Jesús empieza diciendo cuando principia su ministerio público aquí en la tierra durante 3 años y medio. En Marcos capítulo 1, 14, dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Fue el primer mensaje de Jesús. Y obviamente Juan Bautista también predicó lo mismo. En Juan capítulo 3, Juan 3 no, Mateo 3, habla acerca del arrepentimiento. Vamos a ver si no me falla la cita. Me corrige cualquier cosa. Sí. Mateo capítulo 3 del 1 al 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y casualmente Jesús siguió con la misma línea doctrinal: arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento es fundamental, mis hermanos, para que Dios se pueda acercar al hombre y para que el hombre pueda tener comunión e intimidad con Dios. Pero un arrepentimiento verdadero, en el cual desde lo más interno de nuestro ser tomemos la decisión de apartarnos rotundamente de todo lo que ofende a Dios. Amén. En este caso el pecado. Dice la escritura en Juan capítulo 3, 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él, su Hijo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice la escritura en el versículo 19. Esta es la condenación, que la luz, Jesús es la luz. Él dijo en Juan capítulo 8, 12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y esta es la condenación, que la luz, que Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y los testigos andan de puerta en puerta diciendo que Cristo es creado por Dios, que es creación de Dios. Jehová reprenda al diablo. Esta es la condenación, mis hermanos. Que la luz, Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
¿Para qué? Para que sus obras no sean expuestas, no sean reprendidas. Amén, no sean señaladas. Versículo 21 dice: mas el que practica la verdad. Nosotros somos llamados a practicar la verdad, a ser no solamente conocedores de la verdad, sino hacedores de la verdad, hacedores de la palabra. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces sabemos que el primer paso para tener un arrepentimiento verdadero es escuchar el mensaje de salvación. El segundo paso es reconocer tus pecados. Segundo paso, apúntelo. Debes analizar tu propia vida y ver tus pecados. Como dijo el salmista David: Señor, examina mi corazón y pruébalo. Mira si hay camino de perversidad dentro de mí. Límpiame y guíame en tu camino eterno. Ahí en el Salmo capítulo 51. Cada día debemos de decirle: Señor, mira qué hay dentro de mi corazón. Saca lo que no es tuyo, lo que te estorbe, lo que me impida crecer espiritualmente y avanzar en mi vida espiritual. Debemos reconocer delante de Dios nuestros pecados. No delante del cura ahí en la cajita de madera, no, delante del Dios vivo y verdadero. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Amén. Así que debemos analizar nuestra vida y ver nuestros propios pecados, lo que hay ahí internamente en el corazón. Lucas capítulo 5, versículo 31. Quiero que me acompañen. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice aquí el mismo Jesús: no he venido para llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis hermanos, la gente tiene que volverse a Dios. La gente por lo general tiende a volverse altiva, soberbia. Altiva, soberbia. Y muchas personas sienten que son muy buenas personas. Hay gente que se siente ser muy buena gente, muy buena persona. Y estas palabras, mis hermanos, que Jesús está hablando en Lucas capítulo 5, 31, estaban dirigidas a personas llenas de pecado, pero estas no se sentían quizás santas, entre ellos los fariseos que estaban allí en escena. Las personas que no reconocen sus pecados no tienen oportunidad de salvación. Porque es que aún la palabra dice en Romanos que no hay un justo, no hay uno solo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles y cada cual se apartó por su propio camino. O sea que el que se crea muy buenote, examine su corazón, porque no hay ni uno justo. De hecho, a Jesús le preguntaron: Padre justo, dice, ¿por qué me llama justo? Si justo solamente hay uno, y el que está en los cielos. Aunque Cristo fue justo y nunca pecó, ni hubo maldad ni engaño en su boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? ¿Cuáles son los pecados que la Biblia señala o que la Biblia nos enseña que debemos de confesar a diario? Mis hermanos, los que están escritos en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11, vamos a leerlos. 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Aquí hay un listado, vamos a leer esto que es importante. ¿Encontraron? Dice el versículo 9 de 1 Corintios capítulo 6: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, los que tienen sexo antes del matrimonio, sin haberse casado, los que se tatúan el cuerpo, están atentando contra su cuerpo, y eso es parte de fornicación. Los que se hacen rasguños o tonsuras o perforaciones del cuerpo, porque el templo que tenemos nosotros es el cuerpo, y este cuerpo o templo no es nuestro, no pertenece a nosotros, pertenece a Dios y es santo. Y todo aquel que destruye el cuerpo, dice la Escritura, Dios le destruirá a él, porque el templo, el cual tenéis de vosotros,
que no sois vuestros, el cual es de Dios y santo es. Amén. Número 2, los idólatras. La gente que se hinca ante imágenes, la gente que confía en estuco, en piedra, en madera, que hace imágenes de la Virgen, del niño Jesús, del divino niño, del Cristo de los milagros, de la Guadalupe y de todo eso. Los santeros también trabajan con la idolatría, pero se llama santería, trabajan con santos. Pero el idólatra no solamente el que se postra ante un papel, un cartón, una imagen, sino también el que ama el dinero o el que pone cualquier cosa por encima de Dios. Eso es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría. Los fornicarios, dijimos ya, los idólatras, los adúlteros, los que teniendo su esposa o las esposas que teniendo su esposo tienen relación fuera del matrimonio. Aparte de que están fornicando, también están adulterando. Y en hebreo la escritura dice que a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Él lo coge por aparte. Venga usted para acá. Venga fornicarito y adulterito. Vengan, yo lo subo aparte. Eso es delicado. Siguiente, los afeminados. Vea, ni siquiera los afeminados, ni los que se echan con varones. Y qué cosa tan terrible que este mes de junio se esté celebrando mundialmente el mes del movimiento LGTB. Jehová reprenda al diablo. Ayer precisamente vi aquí en Colombia, en Antioquia, es una gente que es paisa, berracos. Bueno, la palabra berraco aquí en Colombia no es grosería, quizás en otros países de pronto, pero palabra berraco acá es gente como echada para adelante, gente dura, gente que no tiene miedo a nada. Y este paisa, montañero, campesino, llegó en una parte, una colina de allí de Antioquia, izaron la bandera del movimiento LGTBI, y él cogió y la cortó con un cuchillo, y se le veía el carriel y su sombrero y todo, sus sandalias y todo, sus alpargatas, bien campesino, y cogió, bajó esa bandera y la rasgó, y dijo: respeten a los antioqueños. ¿Por qué no levantan en vez de esta bandera? ¿Por qué no levantan la bandera de Antioquia? Y es verdad, mis hermanos. Es verdad, levantar la bandera del LGTB donde tendría que estar la bandera de su departamento, Antioquia. ¿Por qué no levantan están ofendiendo a la gente, mis hermanos? ¿Ah? Que por el mes del movimiento LGTBI, Jehová reprenda al diablo. Son cosas que Dios abomina. Dios está en contra de la inmoralidad, de todo lo que va en contra de naturaleza. Y ojalá hayan hombres, pastores y cristianos que no les dé miedo hablar en contra del pecado, que no les dé miedo hablar en las iglesias en contra de todo lo que Dios abomina y condena en su palabra. Así el mundo lo esté aprobando. La gente dice: no, yo no me meto por eso porque me meto en problemas. Mentira del diablo, cobarde. Los cobardes e incrédulos, dice la palabra, no entrarán al reino de los cielos. El cristiano, el pastor, está llamado a predicar la verdad. Duélale a quien no le duela. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, después Dios va a pedir cuentas. Entonces mira, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Aquí le llaman cucarrones o cacoros, que le llaman, ¿no? Algo así. Los afeminados, los que les falta hormona masculina, ni los que se echan con varones, que es abominación a Dios. Dice: no heredarán el reino de Dios. Ni los ladrones, los dueños de lo ajeno, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, la gente que maldice, que anda con la palabra HP en la boca, y no es Hewlett Packard, como el computador. La gente que maldice o que le desea el mal a las demás personas, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay un pequeño listado, ¿ok? Más esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, amén, en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Otro listado donde vamos a enumerar otros más. Gálatas 5, 19, 21. En cuanto a las obras de la carne, estos son los pecados que la Biblia señala.
de los cuales toda persona debe arrepentirse. Amén. Manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, vuelve a listarlo, fornicación, van de la mano, inmundicia y lujuria. Amén. Son pecados contra el cuerpo, contra uno mismo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amén. En cuanto a esto os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que apartarse, mis hermanos. Y dice una palabra: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un cristiano tiene que apartarse de todo lo que Dios condena en su palabra. Buscar pues la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es cuando la gente se muere, y porque la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte, entonces esa persona se va para el infierno. Esa es la primera muerte. Amén. Y la segunda muerte es cuando la gente que está contenida en el infierno, después del milenio, ya para el juicio final, a esa gente se resucitará en la segunda resurrección, se le entregará un cuerpo de muerte y se presentará ante el gran trono blanco, y ahí serán expuestas sus obras. Esa persona verá la oportunidad que tuvo de arrepentirse aquí en la tierra y no lo quiso hacer, o no le dio la gana, no tuvo el tiempo, o no creyó. Y esa persona se le dará el listado de los pecados, ahí se le leerán, y se abrirá otro libro, que es el libro de las obras. Y si su nombre obviamente no va a estar escrito en el libro de la vida, por tal razón esa alma va a ser echada al lago de fuego, que es la muerte segunda. Amén. En el lago de fuego todavía no hay nadie que lo haya inaugurado. Los primeros que lo van a inaugurar van a ser el anticristo y el falso profeta. Y ya para el juicio final, todos los pecadores, después del juicio ante el gran trono blanco. ¿Ok? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a Romanos 1:21. Porque aquí nos dice otros listados más. O sea que la Biblia señala el pecado, pero también muchas veces señala al pecador. Hoy en día la gente dice: yo digo el pecado, pero no digo el pecador. No, la Biblia no escatima. Pecado es pecado, y el que pecó, ahí está escrito. Romanos 1:21-32. Romanos 1:21. Romanos, pero vamos a leerlo desde el 18. Romanos, desde el 18. La culpabilidad del hombre. Miren lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, contra todo pecado. O si no, vea lo que le pasó a los de Sodoma y Gomorra. O si no, vea lo que le pasó a la gente del diluvio. La ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra toda maldad. Y si en estos tiempos, mis hermanos, no viene un juicio para la humanidad luego del arrebatamiento de la iglesia, Dios hubiera sido injusto con la gente del tiempo de Noé y con la gente del tiempo de Sodoma y Gomorra. Porque es que se ve mucha depravación, se está viendo mucho libertinaje, mucha degradación en la sociedad. Hay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo malo y a lo bueno malo.
A los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Estamos viviendo esos tiempos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y si se revela desde el cielo, puede ser con fuego, con lluvia, con cualquier cosa que Dios determine hacerlo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revelan claramente y se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, idolatría, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó. Y en esta porción aparece 3 veces la palabra Dios los entregó. En el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Sigamos leyendo. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26, una vez más, subrayalo también. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y esto lo condena la Biblia en Levítico capítulo 18, 22 al 23. Y lo condena también la Biblia en Levítico 20, versículo, a ver, recuerdo, 13, 14, por eso lo busquen. Es abominación para Dios. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. Acá está hablando del lesbianismo, y acá va a empezar a hablar del homosexualismo, del travestismo y todas esas carajadas. De modo también igual los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, es decir, enfermedades sexuales y venéreas, como el SIDA, como la gonorrea, o gonocoxia, o blenorragia, o la sífilis. Y muy de moda en esos tiempos, el SIDA. Es la retribución debida ¿a qué? A su extravío. Terrible, ¿no? Verso 28. Ahora, les digo algo, ya lo he dicho, pero recuérdenlo. Ya los gays tienen Biblia. Ya 2 pastores se enamoran y tienen iglesia. 2 mujeres se enamoran, se casan y tienen iglesia. Y son los pastores y por otro lado las pastoras. Puras lesbianas y puros homosexuales. Y ya tienen su propia Biblia. Y es bien bonita. Blanca, la tapa. Y en el centro de la portada está la cruz de Cristo, pero con los 6 colores del movimiento LGTBI. 6 colores. Porque el arco iris que Dios colocó en el cielo como señal del pacto no tiene 6 colores, tiene 7. El 6 es número de hombre. Y es el hombre queriendo ser Dios. La razón, mis hermanos, del diluvio fue la depravación, el degeneramiento, la maldad, la aberración sexual.
el haber hecho mezcla de semillas y de hilos. Y lo mismo fue para el tiempo de Sodoma y Gomorra: juicio en agua y juicio en fuego y azufre, respectivamente. La señal del pacto fue un arco iris, en el cual Dios dijo que nunca volvería a destruir la humanidad en agua, pero nunca dijo que con fuego, no. Porque todas las cosas, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, van a ser deshechas por el fuego, van a ser consumidas. Ahí lo dice la palabra. Y si no, lean lo del versículo 11 en adelante, 2 de Pedro 3:9 en adelante. Amén. Más precisamente el verso 11 al 13. Ahí está. Todo va a ser deshecho con fuego, mis hermanos. Y como todas estas cosas van a ser deshechas, dice la Escritura: no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, apresurando y esperando para la venida del día del gran Dios, en el cual los cielos estremeciéndose serán deshechos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dios está en contra. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, una vez más subráyelo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El libertinaje que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, que ya hasta con los niños se están metiendo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solamente las hacen, sino que también se complacen con quienes la practican. Antes es que Dios es misericordioso, de verdad, hermanos, porque Dios es amor. Y Dios no quiere que el hombre perezca. Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto no quiere decir que Cristo va a venir hasta que todos se hayan arrepentido. No, porque habrá muchos que para aquel día lo habrán rechazado, y muchos se van a quedar a vivir la tribulación. Cristo viene por la gente que esté preparada, la que esté lista, la que esté en obediencia y en santidad. Los que se han apartado, así como Lot se apartó y huyó de Sodoma, así como Noé, pregonero de la justicia, se apartó y fue hallado justo en medio de una generación maligna y perversa. Dios dijo que lo halló justo dentro de todos ellos, y Dios lo escogió para llevar un mensaje y que había esperanza para la humanidad prediluviana, pero no hicieron caso. Creyeron en la injusticia, creyeron en sus vanidades, sus idolatrías, sus maldades, sus degeneraciones o degeneramientos, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y como dice Isaías capítulo 22, creo que es el 13, me corrigen cualquier cosa, estaba la gente sumergida en la maldad. Isaías, ¿qué? Dije yo 22, versículo 13. Desde el 12 dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así está la sociedad actual. Como en los días de Noé, así está sumergida la humanidad, está distanciada de Dios, está alejada de Dios. Entonces dicen:
Mas como los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Cristo vendrá en el momento que menos lo esperamos. Pero Cristo viene por los arrepentidos, por los santos, por los que estén listos, guardando santidad. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, los pecados que hayamos hecho durante toda nuestra vida, posiblemente ya nos hemos olvidado de muchos de ellos, pero Dios no se olvida de ellos. Hablando pues de la gente que no ha nacido de nuevo, porque Miqueas dice que Dios no hace más memoria de los pecados que cometimos antes de conocer de Cristo. Dios no hace más memoria de nuestros pecados. Él borra y sepulta bajo la mar todas nuestras iniquidades. Pero lo de la gente que quizás vive olímpicamente y que ha pecado durante toda su vida, posiblemente esa persona se ha olvidado de tantos pecados que ha cometido durante toda su vida sin haberse arrepentido. Pero Dios, mis hermanos, no se olvida de ni uno de ellos. Dios tiene presente cada acto de esa persona, que ha sido obviamente en contra de su voluntad, de su ley. Dios tiene el registro, la fecha, la hora, el día, el lugar y el minuto exacto en donde se ha cometido ese pecado. Y cada pecado, dice la Escritura, merece la muerte. Como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. En el libro de Reyes se puede ver cómo Dios ve el pecado de un individuo y de un pueblo, provocado, mis hermanos, por alguien que había muerto tiempo atrás. Dios tiene bien presente cada uno de sus pecados, incluso después de su muerte. Por eso hay que arrepentirse de ellos, para que Dios no haga más memoria. Porque el creyente no tiene que preocuparse por los pecados pasados. Porque antes de Cristo, Cristo partió su era en dos: antes de Cristo, después de Cristo. El que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Apunten la cita: Segundo de Reyes 5:9, Segundo de Reyes 15, Segundo de Reyes 15:9, Segundo de Reyes 15:18, Segundo de Reyes 15:24 y Segundo de Reyes 15:28. Todos dicen lo mismo: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cada uno, como habían hecho sus padres, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahí están registrados en las crónicas de los reyes. ¿Ok? Dios, mis hermanos, ve los pecados durante toda la vida del pecador, que nunca se arrepiente. Y Dios no los va a perdonar hasta que esa persona venga arrepentida verdaderamente y entregue su vida a Cristo naciendo de nuevo. Es ahí cuando aplica que Dios borra y deshace como nieve todas tus rebeliones y echa en lo profundo del mar todos tus pecados. Amén. Número 3. La primera es que tenemos que oír el evangelio de salvación. Número 2, debemos de reconocer nuestros pecados. Amén. Para ser tenidos como dignos de un arrepentimiento verdadero. Y número 3, no solamente reconocer tus pecados, debes tener vergüenza por ellos y apartarte de cada uno de esos pecados. Jeremías capítulo 8:12 dice, Jeremías 8:12, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Mis hermanos, mucha gente es sinvergüenza y dicen: sí, lo hice y qué, cometí ese pecado y qué pasa, nada, ya, Dios me vio y qué, no pasa nada. Eso es lo que ellos creen. No tienen el trato del Espíritu porque obviamente no han nacido de nuevo. No se ponen a analizar cómo sus pecados
han hecho tal daño como para sentar vergüenza. Dios no ve el pecado como una persona lo ve, como tú lo ves. Dios ve cómo el pecado hace daño y ha hecho daño a través de toda la historia. Y cómo el pecado va a llevar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a la desgracia. Porque los pecados viajan de generación en generación y solamente se cortan cuando una persona se arrepiente. Ahí muere el pecado. La maldición del pecado. Por ejemplo, un borracho que es mal testimonio para su familia, le pega a la esposa, es mal ejemplo para sus hijos. ¿Qué va a hacer ese hijo que con sus ojitos inocentes está viendo a su papá llegar todos los días borracho a su casa y pegarle a su mujer? Cuando crees que va a hacer lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Es obligación personal, mis hermanos, e individual, conocer los pecados y saber avergonzarse, meditar en ellos y buscar el perdón y la gracia de Dios. En Hechos capítulo 2, 36 al 38 dice la escritura: sepa pues, apúntenla, Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, los judíos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto los judíos, los de la casa de Israel, dice la escritura que se compungieron de corazón, sintieron tristeza, dolor, se avergonzaron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban allí con él: varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, a esta gente, a los judíos, por la predicación del apóstol Pedro, Dios les hizo entender que aquel hombre que ellos habían sacrificado, habían mandado a la cruz, era el Hijo de Dios, y que ahora Dios lo había establecido como Rey, Señor y Cristo. Los judíos se compungieron, es decir, su corazón fue quizás traspasado de dolor, sintieron vergüenza y le piden a Pedro y a los demás apóstoles: entonces, ¿qué haremos? Amén. Pedro le dice: arrepiéntase, pero no como lo hacen los hipócritas, porque ellos se preocupan por proselitar gente y de nada te va a servir porque serías un candidato para ir al infierno. Nada más que pasando por agua, arrepintiéndose luego pasando por agua y luego recibiendo el don del Espíritu Santo. Es así como se obtiene el perdón y un arrepentimiento verdadero. Los judíos se arrepintieron de corazón y se dieron cuenta que es necesario tener vergüenza. Analizaron su vida y vieron como Dios los ve. Así mismo también para nosotros, para que salgan a la luz nuestros pecados y Dios pueda hacer su obra magnífica en cada uno de nosotros. Amén. No tengo que sentir vergüenza por mi pecado. Mucha gente dice que es una exageración todo lo que Jesús demanda acerca del arrepentimiento, o dicen no poder hacer lo que Dios pide, porque es mucho. Sabes hacer muchas otras cosas, pero no puedes arrepentirte. Si piensas así, entonces mejor di: no quiero arrepentirme, pero no digas que no se puede hacer algo que Dios mismo te está pidiendo, y Él no va a pedirte algo que tú no puedas hacer. Amén. Número 4, hacer el bien. Isaías 1:16 al 19 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos.
Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia, y al huérfano amparad. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyereis, comieres el bien de la tierra. Ezequiel capítulo 18, 31, 32. Mis hermanos, no es una religión de no pecar, sino que además buscarás juicio. Después llegarás a conclusiones de que con quién has sido injusto e irás a restituir, ayudarás al huérfano y a la viuda. En pocas palabras, tienes que matar tu egoísmo, porque eso también hace parte del arrepentimiento, la restitución. Ir a de las personas que les hemos hecho daño. Si aceptan el perdón, bien; si no, pues bueno, a menos ya cumplimos delante de Dios, amén. Pero la restitución es fruto también, o es parte de un arrepentimiento verdadero, que fue lo que hizo Zaqueo, ¿recuerdan? Que devolvió cuadruplicado todo lo que había robado. Ezequiel capítulo 18, 31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacemos un corazón nuevo. Póngale que esta parte es importante. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Hay que sacar todo lo malo del corazón cada día. Que fue lo que hizo la Virgen, a la cual se le entregaron las 10 dracmas. Perdió una de ellas. Lo primero que hizo fue ir a la luz. Número 2, barrió, cogió la escoba y empezó a barrer. Es decir, echó de ella, sacó de ella todas las transgresiones, los pecados, lo que no, eso es arrepentimiento. Y buscó con diligencia hasta que encontró la moneda perdida. Entonces así también tenemos que nosotros echar fuera del corazón todas vuestras transgresiones con que habemos pecado, y hacernos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea que cada día hay que perseverar, buscar la paz y la santidad cada día. Eso no es que ya acepté a Cristo y ya. Bueno, sí, fuimos justificados, pero viene la segunda parte. La justificación es inmediata, pero la santificación es progresiva y va hasta el último día en el cual estemos presentes en este cuerpo. Y tenemos que cada día buscar que Dios transforme nuestro corazón. Pero Dios no puede obrar en un corazón que está lleno de maldad, que está endurecido por el pecado. Por eso confesaré mis transgresiones a Jehová, y Él perdonó mi pecado. ¿Cuánto dicen amén? Hay que confesar el pecado a Él, para que Dios nos dé un corazón nuevo y ponga espíritu nuevo dentro de nosotros, y para que aún ponga su ley y la escriba en la tabla de nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El cristiano es el que tiene que convertirse. El pecador allá afuera tiene que arrepentirse y venir a Cristo. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, sacar lo precioso, lo que Dios nos ha dado, de lo vil, de lo pecaminoso que está en el corazón, amén, serás como mi boca. Antes no. ¿Y a quién le dijo esto Dios? A Jeremías, un hombre de Dios, un profeta. Si se lo dijo a un hombre lleno de su espíritu, que quizás por circunstancias de la apostasía de Israel bajó la guardia, ¿quiénes somos nosotros para que Dios no nos diga: arrepiéntete, conviértete a Cristo? Arrepiéntete, no, conviértete a Cristo. Tú y yo, cristianos, hijos de Dios, tenemos que convertirnos a Dios. Mudad vuestros vestidos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que hacerse cada día, mis hermanos, buscando la santidad de Dios, hacerse un corazón de carne, para que Dios pueda obrar dentro de nuestros corazones, y no esperar que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros. Tenemos que sensibilizar nuestro corazón hacia Dios y hacia el prójimo. Tenemos que amar al prójimo como a mí mismo. Amén. Una promesa preciosa.
es que Dios quiere colocar dentro de cada creyente un corazón de carne. Dios quiere darnos un corazón de carne, un corazón verdaderamente arrepentido, sensible a la voz del Espíritu Santo, donde está escrita su ley. Vamos a unas citas. Ezequiel 31:33. Ezequiel 31:33. ¿No está? Entonces apunté para la cita. Entonces es Jeremías. Si no es Ezequiel, es Jeremías. Yo creo que sí, Jeremías, me perdonan. Y si no es Jeremías, me vuelven a perdonar. Amén. Jeremías capítulo 31:33. Amén. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Amén. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Por eso dice la Shema, o el gran mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la escribirás la ley aquí en tu mente, entre frontales, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando entres y cuando salgas de tu casa. Eso es poderoso. Vamos, Deuteronomio capítulo 6 para continuar. Eso está maravilloso. La Shema, o el gran mandamiento. Mira lo que dice Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel. Esto aplica no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros también, la iglesia. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lindo, ¿verdad? Volvamos a leer Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Ahí está, ¿sí? Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros los hijos de Dios tenemos la ley de Jehová escrita en la mente y en el corazón, y sellada con el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, Ezequiel 36:26. No, primero Ezequiel 11:19. Primero Ezequiel 11:19, que está más cerca. Miren lo que dice, hermanos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Volvemos a leerlo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Amén.
Y Ezequiel capítulo 36, 25. Podemos leerlo desde el 24. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. ...24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, aquí quería llegar. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo mismo que dice en Ezequiel 11, el verso 19, muy similar. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso esto, ¿verdad? Esto es una gran promesa de que Dios promete darnos un corazón de carne y poner su espíritu dentro de él y aún colocar su ley en nuestros corazones. Amén. Dios graba su palabra en la tabla de nuestro corazón, siempre y cuando tú así lo desees. Pídeselo todos los días. Señor, graba tu ley, tu perfecta ley, con letra de oro en la tabla de mi corazón. Porque también Colosenses capítulo 3, 16 lo dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en vuestros corazones. Amén. Acabamos de ver, mis hermanos, que necesitamos tener de parte de Dios un corazón de carne. Pero aquí vemos que Dios nos dará ese corazón. ¿Qué significa eso? Que, mis hermanos, nosotros vamos a hacer todo lo posible para obtener ese corazón de carne hasta donde nuestra humanidad lo permita. Entonces Dios verá nuestro deseo honesto de buscarlo y Él estará dispuesto a darnos un corazón de carne. ¿Por qué? Porque Dios va a ver de antemano un verdadero arrepentimiento. Y es así como nos dará un corazón de carne constituido por dos personas: tú primeramente y luego Dios. El ser humano buscando de su propia voluntad, de una manera transparente y con fe, y luego Dios dándote la salvación que ha prometido darte. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Recuerda que cuando empezamos la enseñanza hablamos de Juan Wesley, que era un reformador que se convirtió al cristianismo. Era católico y se convirtió al cristianismo en la Reforma. John Wesley regresó fracasado por no tener un verdadero arrepentimiento, sin poder ni siquiera ver fruto. Un hombre le predicó de una manera sencilla y el poder de Dios obró poderosamente en ellos. En su muerte, Juan Wesley tenía ya 70,000 personas convertidas. Tiempo después de su muerte, la gente continuó con su movimiento y habían 48,348 predicadores, muchos libros escritos por él, y hasta la fecha son de mucha bendición en todo el mundo. Y quienes dicen que Inglaterra se libró de una revolución por la misericordia, convertida por la predicación de Wesley, pero todo esto empezó desde que tuvo un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué la gente religiosa no tiene poder? ¿Por qué tú no tienes poder? Porque no has tenido un arrepentimiento verdadero. ¿Cuál es la luz? Mis hermanos, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. La luz que Cristo trajo al mundo por medio del Evangelio y lo que Él impartió a esos 12 hombres, los 12 apóstoles, es la base, mis hermanos, para que el hombre encuentre la salvación. Allá tú, si rechazas y te condenas porque la luz vino al mundo, pero los hombres, como leímos en Juan capítulo 3, 18 y el verso 19, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz, mis hermanos, es el Evangelio de Dios.
Andar en luz es andar en los caminos verdaderos de la voluntad de Dios. En Juan, 1 de Juan capítulo 1:7 dice: pero si andamos en luz, o sea que hay un requisito para que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado, aún siendo cristiano. Porque no quiere decir que si somos cristianos no pecamos, no. Es normal que ocasionalmente pecamos, pero no diseñamos el pecado. Pecamos porque fuimos débiles, descachamos o fallamos, bueno, bajamos la guardia, en fin. Pero nosotros ya no practicamos el pecado, que es muy diferente. Ocasionalmente el cristiano peca, no practica el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando tú practicas un deporte. Tú practicas el deporte para ver frutos, para ir por una corona corruptible. Pero el que va por una corona incorruptible, de todo se abstiene. Esos somos nosotros, que nos apartamos del mundo para alcanzar una corona de gloria, de justicia, de vida. Una corona incorruptible, una corona de gozo, en fin, cualquiera de las 5 coronas que Dios ha preparado para su iglesia. 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, y es muy importante también que subraye esta palabra, pero si andamos en luz, amén, como Él, como Cristo está en la luz, y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Pero si andas en luz, es importante subrayar esto. Es decir, si andamos en los caminos de Jesús, es ahí cuando se cumple lo siguiente: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, eso no quiere decir que podemos utilizar la sangre de Cristo como un lavadero o como un superdetergente. Pues no importa si peco, total, la sangre de Cristo me limpia. Así no está tan fácil. Esta promesa, repito, es para los que andan en luz. Entonces ahí se cumple la palabra: entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Quiero terminar con esta historia de la experiencia de un verdadero arrepentimiento de Carlos Finney. Termino con esto. ¿Quién era Carlos Finney? Era un gran evangelista. Carlos Finney estaba pensando en este texto de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él estaba meditando en esta porción de Juan 1 capítulo 7-9, y cuando él terminó de meditar, él predicó acerca de este mensaje a cierta cantidad de gente. Y cuando él termina la predicación, se le acerca un hombre al final de la predicación, diciéndole que le había llamado sobremanera la atención de lo que había él predicado, de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso se le quedó a ese pecador aquí grabado al final del discurso. Y entonces este pecador quiso invitar a Carlos Finney a su casa. Pero la invitación quedó extendida, y al irse aquel hombre pecador, quedó Carlos Finney, y muchos de los amigos suyos, creyentes, se le acercaron aparte diciéndole y advirtiéndole y aún previniéndole de que aquel hombre no era fiel, no era de fiar, que no fuera a su casa, ya que este hombre tenía fama de ser malo, perverso. Sin embargo, Carlos Finney dijo: no importa, iré a verlo, y de seguro fue a hablar con él. Y efectivamente fue a hablar con él. Lo visitó a su casa. Carlos llegó a la casa de este hombre pecador. Este hombre le abrió la puerta, tenía una chaqueta puesta y lo hizo pasar. Luego se sentó, lo invitó a seguir, lo hizo sentar ahí, quizás en la sala, en el comedor, quién sabe. Este hombre pecador se para y le echa llave a la puerta. Entonces podía pensar: uy, me va a hacer algo. Eso podía pensar Carlos Finney, pero él estaba seguro porque estaba con Cristo. Cuando él se vuelve a sentar, este hombre empieza a contarle todo el relato de su vida. Saca una pistola de su chaqueta
La coloca en la mesa y le dice: con esta pistola he matado a 4 personas, 4 he matado yo y 2 personas, perdón, 4 personas he matado, 2 personas he matado yo con esta pistola y 2 personas más han matado a mis empleados. ¿Cree usted que Cristo me pueda limpiar de este pecado? Carlos Finney le explicó que para Dios el homicidio era detestable delante de sus ojos, pero que aún para eso Dios envió a Jesucristo, para que su sangre limpiara al pecador de todo pecado. El hombre no lo creía. Después de eso le dijo: detrás de esta oficina hay una cortina, y detrás de esta cortina hay una cantina en donde me dedico a emborrachar a los hombres del pueblo, quitándoles el dinero y sus familias, el dinero de sus familias. También tengo un salón de juegos en donde los llevo después que están bien ebrios y les saco hasta el último centavo. ¿Será que Dios me podrá perdonar y quizás me podrá salvar? Finney le dijo que otros hombres peores que él habían alcanzado el perdón de Dios. Luego aquel hombre le dice a Carlos Finney: hace 14 años me fui de Nueva York y conocí a una mujer hermosa. Le mentí acerca de mi oficio y me casé con ella. Desde eso su vida se la ha hecho un verdadero infierno, se la ha hecho de cuadritos. La he maltratado, la he golpeado, la he sacado incluso de la casa en pleno invierno. Tenemos una hija que me tiene miedo, me tiene terror. Y en una ocasión la golpeé a mi esposa, y cuando la tiré lejos también la niña cayó y estaba la estufa prendida y la niña también se quemó. ¿Será que Dios me puede perdonar esto que he hecho? Finney le repitió una vez más y le dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Salió Carlos Finney de aquel lugar, y este hombre se quedó meditando y pensando acerca de lo que había hablado con él y de cómo la gracia de Dios lo estaba invitando a acercarse al trono de la misericordia de Dios, y de cómo la gracia de Dios lo estaba invitando a acercarse a él, a abandonar el pecado, su vida de pecado. Él inmediatamente se lleva las manos a la cabeza, se despeina, estaba él mal vestido, y empieza a buscar el perdón de Dios. A la mañana siguiente su esposa lo llama a desayunar, y él con una voz tierna le dice: querida, esta vez no voy a desayunar. A lo que la niña, aterrada y confundida, exclama y dice: mamá, mamá, aquí está pasando algo raro, porque a papá está extraño. Además, mira, te llamó querida, no te golpeó. Él la llamó de una manera tierna a ella y a su hija. Se sentó y colocó en una pierna a su esposa y a la otra pierna ahí sentado a su propia hija. Y se dirigió, después de que habló con ellas y les pidió perdón, se dirigió a la oficina y destrozó todo lo que había en la cantina. Rompió un espejo enorme, rompió también un mueble caoba que había allí. Todo lo destruyó a hachazos. Con esa hacha que tomó en la mano, destrozó todo. Rompió todas las botellas de licor, los barriles de vino, y con todo esto hecho desastre, se hincó y le suplicó a Jesús que la sangre de Cristo lo limpiara de todo pecado. Mis hermanos, ¿qué pasó? Jesús cumplió su promesa. Jesús lo limpió, lo perdonó, lo lavó. Él sintió la misericordia, el perdón de Dios, la limpieza por sus pecados. Este hombre, mis hermanos, fue libre desde aquel entonces, ya que él había tenido muchos pecados. Tuvo un verdadero arrepentimiento y probó la gracia de Dios. ¿Quieres tú en esta mañana probar la gracia de Jesús? Ten un verdadero arrepentimiento y probarás la gracia de Dios. Vamos a orar. Mis hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Si perdonó al apóstol Pablo, que era un asesino, un asolador de la iglesia, que él iba caminando por Damasco con cartas de los principales de las sinagogas
para todo aquel que viera en el camino invocando el nombre de Cristo, poderlo coger preso, cogerlo del pelo y llevarlo a la cárcel y que lo maltrataran. Y muchos morían, no importando que fueran mujeres en embarazo, niños, niñas, ancianos. Pablo fue un verdadero asolador de la iglesia. Y aún con todo eso le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres?, dice Pablo. O Saulo. Y dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dios utilizó un hombre que perseguía a la iglesia, a un asesino. Y este joven Saulo se convirtió en el predicador a los gentiles, en el autor del 70% del Nuevo Testamento. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho en toda tu vida, los pecados que hayas cometido, si tú te arrepientes y vienes a Cristo y empiezas a andar en luz como Él está en luz, y haces de Jesucristo el Señor de tu vida, la sangre que Él derramó en esa cruz, con toda seguridad te limpiará de todo pecado. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la predicación de tu palabra en esta hora de la mañana, Señor. Gracias por los que han venido, los pocos que vinieron hoy, Señor, pero también los que no han venido, bendícelos, Señor. Y a la vez, háblales a través de tu palabra, háblales a través de este mensaje, Señor, que vale la pena arrepentirse, que vale la pena entregarse en las manos de Dios, porque tú eres un Dios bueno, de amor y de misericordia. Yo te pido, Padre eterno, que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada niño. Bendice a los hermanos que nos escuchan a través del Facebook y el YouTube. Bendícelos en gran manera. Y que la palabra que se ha predicado en esta mañana, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cumpla el propósito para el cual tú permitiste que se predicase, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y que sea la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, limpiándonos de toda maldad, de todo pecado. Señor, limpia nuestras vestiduras, limpia nuestros pecados, limpia aún nuestra conciencia de obras muertas, Señor, y ayúdanos cada día a ser más como tú. Gracias, Señor, por el eterno amor con el cual nos has amado. Gracias porque nos has prolongado tus misericordias, y gracias porque podemos confiar y esperar en ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén.